acerca del tema de la oración. Recuerda que hace poco estuve compartiéndole de este tema y lo hice como una serie que llamamos los disciplinas espirituales. Pues hoy voy a darle continuidad a este tema una vez más con un enfoque un poquito diferente. Quiero hablarle de 7 reglas para la oración efectiva. No solo orar, sino que la oración sea efectiva. 7 reglas o 7 principios. Si hay algo que como cristianos no podemos subestimar, es el poder de la oración. No lo podemos subestimar. La oración tiene poder. ¿Usted sabe eso? La oración tiene poder. Oye a una persona que está de acuerdo conmigo. ¿Quién más cree que la oración tiene poder? Sí, así es. Dice en Santiago 5:17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo era Elías? Un ser humano, como usted y como yo era Elías. Sin embargo, dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Oiga, algo pasó en esa oración de Elías, un hombre como usted y como yo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué Elías oraba y cosas así sucedían si era un hombre como usted y como yo? La clave está en creerle a Dios. No solo creer en Dios, creerle a Dios. Porque mucha gente tal vez dice, yo creo en Dios, pero no le están creyendo a Dios en un sentido de hacerlo personal. Es decir, yo sé que lo que Él dice, Él lo cumple. Esa es la gran diferencia. ¿Ves? Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Quiere decir que Elías, ese hombre semejante a usted y a mí, fue usado por Dios para mover la naturaleza. Eso es lo que llamamos orar, creyendo en el mover sobrenatural de Dios. A Dios yo no le puedo dar órdenes, claro que no, pero a Dios lo mueve algo, la fe. No que yo le ordene, como algunos han cometido el error a veces de decir yo declaro tal cosa, como obligando a Dios. No, pero sí yo puedo decirle a Dios, yo creo en tu poder y yo creo que tú puedes detener esa lluvia, en ese caso de Elías, que estaba afectando a Israel. Pero puede ser también otras cosas, otras circunstancias, no solo lluvia, circunstancias que se oponen, como en ese tiempo, a lo que Dios quería hacer. Lo que sí es claro de esa experiencia de Elías es que Dios definitivamente escucha las oraciones, que Dios está atento a las oraciones, que Dios responde a las oraciones del que tiene fe. Y ese que tiene fe no tiene que ser un Elías en el sentido de que sea un gran profeta. Puede ser la persona más simple, puede ser el creyente más humilde en el sentido que a veces le damos a esa palabra, el que Dios puede escuchar y que puede hacer que lo sobrenatural suceda, que opere el don de Dios en ese nivel sobrenatural. Amén. Entonces, el primer principio, le dije que le voy a hablar de 7 reglas o 7 principios para una oración eficaz. El primero es fe en Dios. Simple, suena, ¿no? Pero como le dije, una fe activa, una fe segura. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, dice. Hay ciertas cosas que son imposibles, ¿sabe? Para Dios todo es posible, pero humanamente hablando, si no hay fe, no vas a agradar a Dios. Dios no va a mover nada si no hay fe.
Él por su soberanía a veces actúa y hace cosas a pesar de nuestra incredulidad. Pero de tu parte, la parte tuya, tiene que ser una actitud de fe. Es necesario, dice el escritor de Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso le dije, hay que creerle a Dios, creer que Él es real. Yo no puedo esperar el mover de Dios si ni siquiera tengo convicción de que Dios es real, de que existe, de que aunque no lo veo está presente. ¿Lo cree usted conmigo? Que aunque no lo veo, Él está presente, no está ausente, es real, nuestro Dios es real. Aleluya. Y además dice que es galardonador de los que le buscan. Un galardón es como decir un regalo, algo que Dios da. Precisamente ahora hemos empezado un estudio sobre los dones del Espíritu en la iglesia. Y vamos a estar enfatizando ese concepto: dones, regalos, gracia, lo que no mereces ni tú ni yo, pero Dios lo hace. Y al orar con fe, entonces se sueltan los dones de Dios, se sueltan los galardones de Dios. Dios tiene muchos galardones que están pendientes de los que oran, para darlos, para repartirlos a quienes tienen fe. Hay uno con tu nombre, hay un galardón con tu nombre, ¿sabes? O más de uno, pero tienes que creerlo, recibirlo, no dudar. Segundo principio: para una oración eficaz se requiere un corazón puro y sincero. El mover de Dios en la oración también es motivado por el corazón de la persona que ora. Dios ve el corazón y sabe qué motiva, qué mueve a esa persona cuando ora. Dice el salmista, Salmo 66, 18 al 20: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad propia, ¿ves? Es como decir, me autoexamino. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dependo de mí mismo, olvídate, está diciendo el salmista. Mas ciertamente me escuchó Dios. ¿Qué hizo Dios? Me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. O sea, Dios no está indiferente. Hay personas que piensan, no, a mí Dios no me oye. Pastor, a usted que a Dios lo oye. No, déjame decirte que Dios oye a cualquiera, no solo al pastor, no solo a un famoso evangelista o predicador por ahí. Dice: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, no desechó mi oración. Dios no desecha a nadie, a ninguno que ore, Dios no desecha la oración del corazón que, como le digo, está dispuesto, que tiene un corazón puro. Ni de mí su misericordia. ¿Por qué entonces Dios escucha? ¿Porque eres el cristiano perfecto? No. Dice que por su misericordia. Depende de eso, porque de eso es lo que necesitamos depender. Tercero, necesitas también tener una disposición para aceptar la voluntad de Dios. Repito, necesitas estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, porque cuando oramos muchas veces oramos como anticipando que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga, pero a veces Dios va a hacer lo opuesto a lo que tú quieres que Él haga, porque es lo mejor para ti. Dios va a hacer lo que es mejor para ti. Dios no va a hacer lo que tú quieres que Él haga, pero créeme que lo que va a ser de acuerdo a su perfecta voluntad. Mateo 26, 42 relata como el mismo Jesús en su forma humana, cuando estuvo entre nosotros, tuvo esa actitud ante el Padre. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Fíjate, ya había orado antes, oró por segunda vez. Jesús era como hombre en lo humano, era persistente en la oración. No decía, ya oré en la mañana ya oré por el cafecito, ya tranquilo. No. Él oró por segunda vez ahí en el Getsemaní y dijo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuál fue la oración? Una oración de rendición, de disposición a lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Esa es la oración de un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios. No una oración de tienes que. Eso es lo que yo espero. Y si no me enojo con Dios. ¿Conocen personas así que le han pedido a Dios algo y porque no ha salido lo que querían, después se enojan con Dios? Y después andan por ahí diciendo, no, Dios no me oyó, Dios no me ama, me defraudó Dios. Toman esa actitud y no quieren ir a la iglesia, o ya dicen, ya yo ni para qué oro, Dios no oye mis oraciones, porque no tomaron una actitud de dejar que se hiciera la voluntad de Dios por encima de todo. En Filipenses 4:11 el apóstol Pablo dice algo que siempre a mí en mi caminar cristiano lo he tomado como una regla también de vida. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el contexto también él agrega, sé tener en abundancia y sé estar en escasez. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento. O sea, él no se estaba quejando con Dios porque no tuviera todo lo que quería. Él agradecía a Dios por lo que sí tenía. ¿Ves? Y nosotros muchas veces somos como niños malcriados en cuanto a nuestra relación con Dios, porque ya tenemos tantas cosas, tantas bendiciones, pero como no tenemos lo que otros tienen, tomamos una actitud de que no, Dios no puede ser, ¿cómo va a ser que fulano de tal tenga tal cosa y yo no? Que fulano de tal le dieron tal promoción y a mí no. Que fulano de tal está estrenando carro y yo no. Cosas así, a veces es nuestra actitud de niños malcriados. Y tal vez por eso Dios no nos está dando más de lo que podemos recibir, porque dice, quiero primero que aprendas a ser humilde, quiero primero que aprendas a aceptar y agradecer lo que ya tienes para darte algo mejor. Recuerda lo que Jesús dijo, sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Es un principio de mayordomía que hemos estado hablando últimamente aquí también en nuestra iglesia, de administración de las cosas. ¿Quieres más de Dios en lo espiritual y quieres más también bendición en lo material? Porque Dios quiere darte las dos cosas. Entonces sé fiel en lo poco, agradece lo que ahora tienes. Hoy leía en el Facebook una frase que decía, hoy puedes dar gracias porque se ha respondido la oración que por mucho tiempo habías tenido. Fue como una afirmación al tema de que a veces llega el momento cuando yo me doy cuenta de que pasó algo y como dicen también por ahí, miré al cielo y nada más dije, yo sé que fuiste tú, papá. Yo sé que fuiste tú, papá. ¿Le ha pasado eso? ¿Nos ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Aleluya, aleluya. Pero eso es vivir dependiendo de la voluntad de Dios, no la mía. Cuarto principio, ponga su confianza en el poder de Dios. Ponga su confianza en el poder de Dios. Dice Marcos 11:24, Jesús lo dice. ¿Qué más que Él? ¿Qué más autoridad que la del mismo Señor? Cuando dice, por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, la palabra clave ahí es creer. Jesús siempre le hacía esa pregunta a los que Él se acercaba a ministrarles. Les preguntaba, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees? Como dije anteriormente, no siempre me va a responder con lo que yo quiero, pero sí puede hacerlo. Que puede. Y mi actitud debe ser, yo creo, Señor, yo creo. Lo pongo delante de ti. Cuando yo oro, tengo que ser una persona que ora descansando en Dios.
Dicen en inglés una frase que me gusta: let God and let go. Déjaselo a Dios y suelta, déjalo ir, porque ya se lo dejaste a Dios. Let God and let go. He is in charge. Él está a cargo. He's going to fulfill his will. Él va a completar su perfecta voluntad. Amén. El verso 37 de Lucas 1 dice: porque nada hay imposible para Dios. Y nada es ¿qué? Nada es nada. Si me pregunta usted, pastor, pero hay algunas áreas o algunas cosas que se salen de lo humano, sí, de lo humano, pero no de lo divino. Yo no estoy hablándote de los parámetros, de las limitaciones humanas. Te estoy hablando del poder de Dios. Y el poder de Dios sobrepasa, como dice en otra parte el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. No lo puedo entender. Usamos esa frase a veces, me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible? Yo no veo cómo, pero Dios es capaz. Así es. Dios es capaz. Así que tu oración hoy tiene que ser una oración de afirmación en ese sentido de confianza en Dios. La palabra confianza es una palabra compuesta de dos. Confianza. Y usted sabe lo que es una fianza. Una fianza es una garantía. Cuando alguien da una fianza, por ejemplo, en la corte, es como diciendo: yo pago para que salgas libre. Aleluya. Entonces, cuando yo digo tengo confianza en Dios, es que Él pagó la fianza, que Él se encargó del asunto, que yo no tengo por qué estar estresado, angustiado, no tengo por qué estar como que si no, ¿por qué? Si Dios es el Todopoderoso. Ese es el otro requisito de la oración. El quinto principio es estar en armonía con las demás personas. Estar en armonía con las demás personas. La oración eficaz no funciona cuando yo no estoy bien con los demás. Eso es lo que quiero decir. Dice el ejemplo del apóstol Pedro y el de Mateo aquí. Veamos primero el de Mateo. Es el mismo Jesús quien lo dice. Mateo 5:23. Es parte del Sermón del Monte, que hace poco estuve predicando de eso, ¿se acuerdan? Y dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, hoy vinimos aquí a traer ofrendas y diezmos, qué bueno, pero si Jesús estuviera aquí, nos estuviera diciendo eso mismo, ¿saben? Si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Wow, interesante, ¿verdad? Jesús dice: no traigas la ofrenda, no me interesa el dinero, me interesa más tu relación con los demás. Lamentablemente hoy día hay algunas iglesias donde no te van a decir eso, porque quieren que traigas tu dinero. Pero aquí te digo, aquí necesitamos el dinero para la obra de Dios, pero lo que más urge es que tengas paz con Dios y con los demás. Porque si no, esa ofrenda no va a ser bendecida. Ese diezmo, ofrenda o lo que sea, no va a ser bendecido si hay algo estorbando en el corazón con tus relaciones hacia los demás. Por eso dice: anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, Dios quiere tu ofrenda material, porque Dios no la necesita para la obra de Él, sí. Pero Dios lo que más quiere es que tengas un corazón restaurador, que tengas una actitud de perdón, que tengas una actitud de no acumular nada en tu corazón que estorbe a la oración ni a la ofrenda. Entonces dice Jesús: mira, arregla eso primero, ponte en paz. Y eso se aplica a la familia, si hay algo con alguien de la familia, se aplica a los compañeros de trabajo. Tal vez mañana lunes vas a tener que arreglar por ahí algo con alguno, no sé.
Se aplica a tu vecindario, a ese vecino que el perro se viene a hacer sus cosas al lado tuyo, que no te cae bien. No sé, alguna situación. Dios quiere que se arregle, se reconcilie, se maneje diferente por lo menos. El otro estorbo de la oración tiene que ver con los matrimonios. Es el apóstol Pedro quien dice ahí en 1 de Pedro 3:7. Claro, hay muchos esposos que les gusta más el otro versículo, el de Efesios. En Efesios hay uno que les gusta a los esposos, Efesios 5, que dice: esposas, estén sujetas a sus maridos. Ese sí les gusta, ¿verdad? Pero este otro no es muy popular. Este otro dice: vosotros maridos, ¿a quién le habla? Dele con el codo ahí al marido. Maridos, igualmente vivid con ellas. Esa que está a la par tuya, aquí la mía, al frente. Vivir con ellas sabiamente. ¿Cómo dice que vivan? ¿Como perros y gatos? No. Sabiamente. Dando honor. ¿Dando qué? Honor. Y dar honor a la mujer es reconocer sus virtudes, sus cualidades, todo lo que ella hace. Como vaso más frágil. La mujer es frágil emocionalmente y físicamente, en términos generales, ¿verdad? Porque hay excepciones. Hay mujeres muy fuertes emocionalmente y hay mujeres muy fuertes físicamente, pero en términos generales se aplica eso. Ella es frágil, pero al mismo tiempo está igual delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Vale igual ante Dios. Tiene los mismos derechos delante de Dios. ¿Por qué lo digo yo? Porque lo dice aquí la palabra. Dice: como a coherederas. ¿Cómo qué? Coherederas. Eso quiere decir igual de herederas, igual de bendecidas, igual vista a los ojos de Dios, coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces sí, ese es un requisito clave para que la oración sea efectiva, para que la oración no tenga estorbo. Una relación correcta con tu cónyuge, en este caso con la esposa. Pero claro, eso va de los dos lados. Obviamente, también ella tiene que también tener una buena relación con su esposo, en otros sentidos. Eso va de los dos lados. Pero es interesante que Pedro mencionara esto. ¿Por qué? Porque en la cultura social en que vivimos existe la tendencia a que nosotros los varones, los hombres, a veces descuidemos esa relación con ellas y después queremos que las oraciones nuestras lleguen hasta el trono de la gracia, como decimos. Y no puede ser. Tiene que haber armonía para que esa oración no tenga estorbo. ¿Puedo oír un amén? Amén. De los hombres. Amén. Amén. Ok. Punto número 6. Requisito número 6. Tener compasión por los necesitados. Compasión. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Qué estorba a la oración? También, según este pasaje, el cerrar el corazón y el oído al pobre. Dice Dios ahí que Él no va a oír al que tenga una actitud despectiva hacia el pobre, al que diga: los pobres allá ellos se lo buscaron, como algunos piensan. Están pobres porque son vagos, están pobres porque no estudiaron, están pobres porque andan en vicios, están pobres porque le buscamos todas las excusas para no hacer nada por ellos. Pero en realidad Dios no dice ahí que ayudes al pobre según tus criterios. Ahí dice simplemente que ayudes al pobre. Claro, hay que hacerlo con cierta sabiduría de no darle, por ejemplo, dinero a alguien que sabemos que anda en vicios. Ahí hay criterios aceptables.
Pero eso no quiere decir que no le dé a alguien que necesita alimento. Yo les he explicado a ustedes que, por ejemplo, cuando salimos aquí a las calles y vemos personas que llamamos homeless, deambulantes, sin hogar, tengamos compasión por ellos. No sabemos las circunstancias, por qué están así, qué les llevó a estar así. No les demos dinero tal vez, pero dale una hamburguesa, un sándwich, ya anda en tu carro de vez en cuando por ahí, una bolsita. Yo conozco un hermano en Cristo que él siempre anda en el carro unas bolsitas que él prepara, bolsitas de papel, y les echa una manzana, un sándwichito, un juguito o una botellita de agua, las echa en esas bolsitas, siempre anda unas cuantas. Y él anda por la calle cuando esas personas se acercan y les da una bolsita de esas y les dice que Dios les ama y hace una oración por ellos. Ahora, eso es lo extremo, los hombres. Pero también sabemos que hay personas que no están necesariamente en la calle, pero que están pasando situaciones difíciles, financieras, económicamente, en nuestro alrededor, entre nuestros vecinos, a veces entre nuestros propios familiares. Y si Dios te ha bendecido y te ha prosperado y te ha dado suficiente, no cierres tu oído. Porque si cierras tu oído al clamor del pobre, ¿qué dice? Él clamará y no será oído. El que dice que es cristiano no será oído. Ese es el 6. El 7, el punto número 7, el último de estos 7 principios o 7 reglas para que la oración sea efectiva. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, el principio número 7 es la obediencia a la voz del Señor. La obediencia a la voz del Espíritu Santo. Usted le obedece al Señor cuando Él le habla a su corazón, cuando le dice: quiero que visites a fulano, o quiero que ores por fulano, o quiero que le ayudes financieramente a alguien, o quiero que le obedeces al Señor, o te haces como: no es conmigo, fulano, ahí te hablan. No, es contigo, es a tu corazón, es a tu mente que te estoy hablando, y tienes que obedecer. A mí me pasó una experiencia una vez que estaba yo tranquilo en mi casa, un sábado, que es mi día libre. Los sábados yo les he contado, ¿verdad?, que mi sábado es mi día libre. Estaba en mi casa tranquilo, con mis pantuflas y mis camiseta y shorts, nada más tranquilo, viendo un partido de fútbol, que es lo que yo veo en la televisión, y de pronto siento una inquietud. Eso me pasó en Corpus Christi, en Texas, cuando era pastor allá. Siento una inquietud por pararme y salir. Y digo: pero no, ¿qué fecha es? No tengo actividad, no tengo nada. ¿Por qué esa inquietud de salir? Que algo me decía: sal. Bueno, era tanta la inquietud que decidí pararme a ver a la calle qué pasaba. De pronto oigo una sirena. No sé, se tendrá que ver con eso. Me monto al carro y empiezo a manejar hacia donde oigo la sirena. Llegué como a 4 o 5 bloques de mi casa. Había un accidente. Había un carro ahí con una muchacha, una joven, herida. No habían llegado todavía la policía, pero sí estaban ahí ya los paramédicos o los bomberos que llegaron. Y yo me acerqué y ellos no me querían dejar. Me dijeron: aléjense de aquí. Y yo no les hice caso. Y les dije: yo soy un pastor, I'm a minister. Les dije: soy un pastor, I'm just going to pray. Voy a orar por esta persona. Me dijeron: bueno, ese es su propio riesgo. Me bajé del carro y oré por ella. Ella estaba medio consciente todavía, no estaba sangrando, pero estaba como en shock, y estaba un poco consciente, y oré por ella y le dije: el Señor va contigo, tranquila, el Señor te va a cuidar, Dios te va a salvar, cree en el Señor Jesús. Hice una oración por ella. En eso llegó la policía, ya me tuve que ir. Pero qué cosa, ¿no? Que estaba yo ahí tranquilo viendo televisión y algo me dijo: párate y vete. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Te ha pasado? Y hay que obedecer. El otro sentido que esto requiere con la oración es, dice el texto allí: derribando argumentos de toda altivez que se levanten contra el conocimiento
de Dios. Porque también cuando oramos, una de las estrategias del enemigo para que tu oración no sea efectiva es poner duda en tu mente. No, ¿para qué estás orando? Si tú, mira, tú vives así o haces esto, haces lo otro, empiezas a señalarte, a sentirte a ser culpable, a sentirte indigno o indigna de que Dios te oiga. O te hace sentir de que Él tiene más poder. No, ni ores, porque si oras yo te ataco. Especialmente cuando se trata de guerra espiritual, de orar contra cosas malignas. Hay gente que, aún cristianos, que le tienen miedo a eso, de orar contra manifestaciones diabólicas o malignas, hechicería y todo ese tipo. No, pastor, yo ahí ni me meto, me han dicho. Vaya usted, pastor. ¿Y por qué? Porque tenemos una actitud de que solo Dios escucha a ciertas personas, cuando no es así. Que empecé mi sermón diciéndole: Elías, un hombre semejante a nosotros, como tú y yo, oró y Dios hizo la obra. Entonces yo también puedo tomar esa autoridad espiritual y derribar todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y cuando yo oro por personas, a veces las mismas personas, si están con ataduras espirituales, el enemigo va a hablar a través de ellos tal vez, y van a querer rechazar esa palabra que le estoy dando. Y yo tengo que, en el nombre de Jesús, tomar toda autoridad y decir: yo ato ese pensamiento, lo llevo cautivo. ¿Cautivo qué quiere decir? Lo arresto. ¿Saben? Eso es lo que significa literalmente. Te está diciendo: arréstalo, que quede preso. Ese pensamiento negativo, pensamientos de suicidio, lo arresto. Pensamientos de fracaso, lo arresto. Pensamiento de muerte, lo arresto, lo cancelo. No yo, el poder de Dios en mí, a través de mi boca que lo puede declarar. Entonces, ese es el séptimo principio de una oración efectiva, una oración de autoridad. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Una vez vi una película hace años, pues si la ve por ahí se la recomiendo, que se llama Leap of Faith, salto de fe. Y hablaba esa película de eso, de que uno tiene que a veces dar un salto de fe, entender que Dios va a hacerlo y tomar el paso de fe. Como cuando usted va con sus niños pequeños a una alberca, a una piscina, y usted se para ahí y les dice: brinca, salta, yo te atrapo, yo te agarro cuando brinques. Y ese niño pequeño salta al agua, se tira. ¿Por qué? Porque sabe que tú no le vas a fallar, no te vas a echar para atrás, lo vas a abrazar, lo vas a recibir cuando se tira al agua. Y después le vas a enseñar a nadar, y poco a poco lo vas a soltar a ese niño a que se atreva a nadar. Pero tiene que dar ese salto ese niño de fe. Igualmente, tú, aún como un creyente, a veces tienes que dar saltos de fe. Personas me han dicho: pastor, ¿qué hago? No sé si tomo esta decisión con respecto a una oferta de trabajo que me hicieron. Bueno, pónganlo en las manos de Dios. Dígale a Dios: Dios cierra toda puerta si no es de tu voluntad. Pero si es tuyo, Señor, doy ese paso. Y si es tuyo, confírmamelo. Primero dame paz. Segundo, empieza a consultar con personas maduras y sabias que te afirmen o te digan: no, mejor considera esto o lo otro. Háblalo, por supuesto, primero con tu casa, con tu esposa o tu esposo, tu cónyuge. No des nunca decisiones ni tomes pasos sin consultar con la familia. Habla con tu pastor, los que son miembros de una iglesia, habla con tu pastor, pídele consejo. Para eso estamos los pastores. Pero el asunto es que tengas fe, que no dudes de lo que Dios puede hacer en los momentos difíciles en la vida. Amén. Concluyendo, la oración tiene un impacto
La oración de fe tiene un impacto. No cualquier oración. Por ahí en el Facebook y en las redes sociales y todo eso, a veces veo la gente que pone oración para conseguir novio, oración para esto otro, oración para que se vaya el vecino. No, eso, yo no te hablo de eso. Te hablo de la oración centrada en Dios y en su poder. La oración que es genuina. Santiago 5, 16, 18 declara: la oración eficaz. ¿Cuál oración? Eficaz. Del justo. ¿De quién? Del justo. ¿Quién es el justo? No dice del perfecto, así que aclaro. Si dijera del perfecto, pues para nada vino Cristo, ¿verdad? Entonces, pero no. Es que dice del justo porque somos justificados en Él. Entonces, usted es justa y justo no porque usted sea perfecto, pero porque Él le justificó. Y si usted es un justo, usted tiene una oración que es eficaz. No es cualquier oración, mi hermano, mi hermana. Es una oración eficaz. ¿Qué quiere decir oración eficaz? Eso quiere decir que es una oración que pasa al trono de Dios, que sube al trono de Dios. En el Apocalipsis, me encanta esa parte donde dice que están un grupo de miles adorando. Y Juan pregunta: ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y le contestan a Juan: son las oraciones de los santos, son los justos, son los que han pasado la gran tribulación, en ese caso, y han sobrevencido, son los vencedores. Y su oración es como el incienso que sube, que es un olor grato a Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que su oración es un olor grato a Dios, es como incienso de ese que huele rico a Dios, y que su oración es eficaz. La oración de una madre, mire, ahora que se acerca el Día de la Madre, me acuerdo de una experiencia de un joven que andaba en el mundo, andaba apartado de Dios, y un día estaba en un bar, en una cantina, y de pronto sintió una inquietud por salir de ahí. Algo me dice que me vaya, tengo que salir de aquí, no sé por qué, pero algo me está diciendo, vete. Salió de la cantina, se fue para su casa. Cuando entra a su casa, él siempre llegaba de madrugada porque se iba de parranda y venía embriagado y todo eso, pero entraba en silencio, y entró a su casa así, de puntillas, en silencio, para no despertar a su mamá. Pasa por el cuarto de su mamá y oye la voz de su mamá. Se pone el oído a la puerta y la oye diciendo: Señor, trae a mi hijo. Señor, inquiétalo. Señor, que donde quiera que esté, no esté tranquilo hasta que no regrese a la casa. Ay, Señor, las madres que oran, qué poder, esa es una oración eficaz, la oración de una madre creyente, ¿verdad que sí? ¿Cuántas madres hay aquí que lo saben, que lo creen, que lo han visto cumplirse? No solo por sus hijos, madres y que son esposas también y han orado por un esposo. ¿Ves? Tantas oraciones de ese tipo. Padres también, usted, hombre, varón de Dios, tal vez usted ha orado por una esposa que tal vez ella no estaba en los caminos de Dios, porque hay de esos casos también. Ha orado por sus hijos. Hubo una época tal vez en que sus hijos, o en un momento, sus hijos se estaban descarriando, se estaban yendo del camino. Y usted oró y oró, y a veces humanamente podíamos pensar: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Yo les he contado que mis hijos en un momento en su adolescencia actuaron así a veces, rebeldes, y no querían ir a ese hijo que está allá, Jonathan, que lo amo mucho. Un día me dijo a mí cuando era adolescente: papá, usted me obliga a ir a la iglesia. Yo estoy ahí sentado, mi cuerpo, pero mi mente no está ahí, me dijo. A los 16, 17 años el Señor trató con él, y después más bien yo no lo he sacado de la iglesia. Aquí está siempre con nosotros. No ha parado, es una mano derecha para nosotros en la iglesia, Jonathan.
igual Daniel, igual Rebeca, igual Rubén. Todos ellos en algún momento estuvieron enfriados con el Señor. Y hubo un momento entonces en que yo como padre sentía, Señor, pero fracasé. Si el ejemplo que he dado no sirvió, ¿para qué? Y me desanimaba un poco. Pero después el Señor volvía a recordarme, no, es que no es tu obra, es la obra mía en ellos. Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créelo, José. Y lo creí. Mi esposa y yo lo afirmamos. Proverbios, sí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y lo declarábamos, lo afirmábamos. Y así fue. Ahora vemos el resultado. Ahora vemos el testimonio de eso. ¿Ves? La oración eficaz del justo puede, ¿cuánto? ¿Un poquito? Mucho. Mucho. Aleluya. La oración eficaz puede mucho. ¿Hay mucho problema en la vida? Sí, y hay mucho problema. Pero hay mucha oración. Hay mucho poder de Dios también disponible para el que lo cree. Amén. Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. El altar está abierto en este momento. Y el cielo está abierto también. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esa oración eficaz hoy se haga real. Eficaz. ¿Qué hay en tu corazón? A ver, pregúntate. ¿Qué inquietud hay? ¿Qué necesidad hay? Que tal vez tú dices, pastor, necesito orar, pero orar con esa oración eficaz. Hoy es tu momento, hoy es tu tiempo. Aquí en este momento, el altar está abierto para que tú vengas al altar. Te invito a venir aquí al frente si lo sientes. Este altar está abierto. Pero aún ahí donde estás, lo que te pido es que abras tu corazón. Lo que te pido es que reconozcas que sin la oración tu vida no camina. Que la oración es como esa gasolina que mueve tu vehículo, que necesitas no andar con el tanque ya en cero, sino con el tanque lleno, con la fe al tope, con la fe que es eficaz. ¿Cuál es la situación que ahora te hace pensar? Necesito una oración eficaz hoy, pastor. Necesito una oración de fe hoy. ¿Cuál es la situación? ¿Algún problema de relación de familia? La oración eficaz lo puede resolver. ¿Algún problema de relación matrimonial? La oración eficaz lo puede resolver también. ¿Alguna situación de finanzas? Falta de empleo, deudas que te están ahogando. Ahora también la oración eficaz puede promover un cambio y una provisión inesperada puede venir a tu vida. Alguna situación de salud también, quizás alguna enfermedad que te está afectando y hasta hoy has pensado, ni modo, abrazo la enfermedad. No lo hagas. Di más bien, Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú puedes restaurarme físicamente también. Hay poder en tu nombre, Jesús. Yo lo creo, no lo dudo. Haz una oración eficaz. No hagas una oración religiosa. La oración religiosa no sirve. Es la oración eficaz. Es la oración de que uno descansa en Dios, que dependes de Él. Ahora mismo declara en fe lo que Dios puede hacer. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano, ahí donde estás. Y di, yo lo sé, Señor, que tú lo puedes hacer. Hay algo que está moviéndose ahora en el cielo. Esa oración de fe está ahorita mismo provocando que Dios haga algo, porque a Él le toca. Cuando un corazón se humilla, cuando un corazón se decide a hacer la voluntad de Él, a buscarle de veras. Oh, en el nombre de Jesús, hacemos esa oración. Sí, aleluya, aleluya. Desciende tu poder, Señor. Desciende tu poder.
para sanar. Desciende tu poder para restaurar. Desciende tu poder. Ahora mismo, lo crees conmigo. Aleluya, aleluya, gracias a Dios. Nada impide tu mover, nada impide tu mover, nada impide tu mover si hay fe. Si hay fe, con un grano de mostaza, si lo crees es posible, todo es posible. Si puedes creer, aleluya, gracias a Dios. Lo declaramos como iglesia. Levantamos nuestras manos, Señor, con una oración eficaz de autoridad, sin duda. También en este momento no solo oramos por nuestras familias o por nuestro matrimonio, oramos por esta comunidad, este vecindario, esta ciudad de Apoca, para que también la oración eficaz cambie vidas alrededor, para que también en esta ciudad, Señor, haya un avivamiento, para que en esta ciudad haya gente que toque esta puerta de esta iglesia, que vengan buscando de ti. Atráelos a ti, Señor, atráelos a ti. Necesitamos un avivamiento que empieza aquí en esta casa, pero que se extiende como un fuego alrededor en este vecindario, Señor. Hay familias en este vecindario que necesitan esa oración eficaz. Ahora mismo los ponemos delante de ti, Señor. Los traemos a tu altar ahora mismo, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En fe, sabemos que tú vas, Señor, a traer cosecha abundante de almas para la gloria tuya aquí en este lugar. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Y bendecimos a los hermanos de Calvary también, por la obra en ellos, Señor, que tú completes y aumentes para ellos también ese crecimiento. Oramos, Señor, por los hermanos haitianos, oramos, Señor, por los hermanos afroamericanos, por todas las iglesias con las que trabajamos aquí en esta área. En el nombre de Jesús. Eres tú quien lo hace. Hay poder en tu nombre. Oramos por nuestros países, por Ecuador, por Venezuela, por México, Puerto Rico, Colombia, oh Señor, Costa Rica, Nicaragua, cada país que representamos. Trae, Señor, un cambio, una transformación. Envuélvete, Señor, e interviene en esos lugares, Señor. Sabemos que eres real, que eres un Dios vivo, que estás actuando hoy igual que ayer. Oramos por la nación de Israel, Señor, que en estos días han estado bajo ataque del enemigo. Pedimos, Padre Santo, porque tú rechazas todos esos cohetes que están cayendo sobre ellos, todas esas armas que se han levantado contra Israel. Oh Padre, la promesa tuya es que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, lo mismo que con tu iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, contra tu pueblo Israel, contra casa del rey, contra la familia de fe, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, porque estamos cubiertos por tu poder. Tú eres real, sí, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Amén. Puedes cantarlo conmigo ahora.